Ahí va. Bueno, entonces, acabamos de ver el corto de Pixar, ¿sí? Que además si lo hubiese incluido en la grabación, después si lo subimos a YouTube, no nos deja subirlo porque ubica el copyright. Bien, entonces, en principio, para abordar la cuestión de dramatización y actuación, ¿les parece que trabajemos algunas cuestiones conceptuales del texto y después volvemos a pensar lo que vimos en el video, ¿les parece? O en principio, ¿alguien se le arma una idea de por dónde podríamos articular dramatización y actuación con la escena esta del corto y de la terapia de estos juguetes desechados? Podríamos también pensar un montón de cosas en relación a esa pequeña escena, pero en relación a dramatización y actuación, ¿a alguien se le ocurre? Por ahí, en esto del como sí, que sería lo que entendí, ¿no? De la dramatización a la actuación, que en realidad no me sale un sinónimo, sería la acción en sí, o sea, lo que hace el muñeco al irse de la escena, o sea, realmente actúa esto, actúa la escena, lo lleva al acto, no hace el como sí me voy y vuelvo, no, me voy. Exactamente, que un poco aparece como ese efecto en el afecto también, ¿no? Del que trabaja con él, si bien, bueno, eh, es un dibujo animado y tiene todas las características de un dibujo animado, discúlpenme la redundancia, pero bueno, en principio esa es la escena interesante como para pensar también y anudarla a la cuestión de la dramatización y actuación. Les voy a compartir para chequear, para pasar por algunos de las cuestiones conceptuales que trabaja el texto, porque la cuestión de la dramatización y la actuación es como es como uno de las cuestiones conceptuales de las más importantes quizás en relación a lo que hace a la posibilidad de establecer un contexto dramático, podríamos plantearlo de ese modo, ¿sí? Es como un organizador básico de la escena psicodramática, básicamente, ¿no? Y anuda también justamente con, por ejemplo, cuestiones de encuadre, y cuestiones conceptuales en relación al por qué y al para qué dramatizar, por ejemplo, ¿sí? Pero en principio les voy a compartir entonces, vamos a ver, la presentación. Bien, a ver. Bueno, ustedes vieron que el texto principalmente está ubicado en un contexto clínico, ¿sí? Es un texto que tiene ya muchos años, es finales de los 70, la publicación del libro en donde está eh, vamos a pasar por acá. Dramatización y actuación. Bueno, en principio esto, ¿no? Poder diferenciar cada término y para qué nos puede servir dicha diferenciación, que si ustedes ven después el texto de Blattner que planteamos para nivel 1, el capítulo 1, elementos básicos, plantea, por ejemplo, estoy en Blattner ahora, estoy en el otro texto. Dice, el psicodrama es un método para explorar problemas psicológicos y sociales, animando a los participantes para que actúen en los eventos relevantes, ¿no? Entonces,
el texto, dramatización y actuación nos puede servir para, por un lado, despejar cuestiones conceptuales, ¿no? Actuar, dramatizar. Entonces, el texto relata una dramatización que es detenida por el director porque hay una yo auxiliar que siente miedo y dolor físico, ¿no? Es un contexto de terapia individual en donde se trabajaba con una yo auxiliar. Esto solía ser muy habitual, ahora no tanto, por diversas cuestiones, pero solía ser habitual que haya un yo auxiliar o una yo auxiliar entrenados, con cierta formación, en donde había un paciente que trabajaba una escena con su pareja y confunde o digamos, reacciona frente a la yo auxiliar como si fuese su mujer, que en realidad no es como si, sino lo que plantea el texto es esto, una confusión del rol simbólico con el personaje real. Esto lo plantean como identidad de percepción, ¿no? Percibo afuera lo mismo que podemos decir, simplificando, en relación a mi mundo interno, mi mundo de afectos internos, hay una identidad. El afuera es lo mismo que yo percibo. Entonces, el paciente reacciona con violencia frente a la yo auxiliar. Se detiene la dramatización. Esto que suele ser una pregunta que suele insistir bastante en relación a qué pasa si hay algún tipo de desborde en una dramatización, o algo que justamente se sale del borde de la dramatización, muchas veces es detener la dramatización y disolver ese espacio, esa delimitación de escenario, espacio dramático y espacio del público, y en todo caso pasar a otro territorio verbal, o otras características, en donde dejamos de lado el como sí, ¿no? Entonces hay una confusión de rol simbólico con el personaje real. Por lo tanto, no hay dramatización, hay actuación, ¿sí? Entonces, en psicodrama en principio vamos a, o proponemos en general, seguir, tomar algo de esto, ¿no? En relación a hablar de dramatización para la escena psicodramática propiamente dicha, ¿sí? Ellos plantean, por ejemplo, ciertos criterios y ciertas cuestiones clínicas. Es un texto que toma muchos conceptos de ciertas corrientes psicoanalíticas, y aquí yo casi transcribí, hice algunas leves modificaciones, pero está prácticamente transcrito a la letra, en esta comparación que ellos realizan entre la actuación de roles o irrational acting out y la dramatización, que sería un actuar, un acting terapéutico, ¿no? O justamente una dramatización, ¿no? Entonces tenemos los pares, digamos, de un territorio y otro. Rol simbólico, el doble del objeto primario. Vamos a pasar por alto a las cuestiones, digamos, más psicoanalíticas, como puede ser objeto primario, pero bueno, hace referencia, cuando ellos hacen referencia a esto, dicen que en realidad la yo auxiliar, además de evocar a su mujer, a su esposa, evoca la carga de afecto del objeto primario que ubican en la madre del paciente, ¿sí? No nos vamos a meter demasiado en eso en esta oportunidad, sino vamos a pensar esto, ¿no? Que la yo auxiliar no evoca, sino que es, y en una dramatización hay una representación, o la posibilidad de evocar, ¿no? Aparece también esta cuestión en el texto, que evoque, que no sea, que evoque a otro personaje. Bueno, rol investido con carga de afecto primitiva, entonces es lo que se descarga en la dramatización. Ecuación simbólica frente a representación simbólica, ¿no? Tenemos lo simbólico como un indicador y organizador importante. La cuestión de la descarga motriz es importante también. Muchas veces cuando trabajamos alguna escena
en la que puede haber un componente de violencia per se en la escena, no digo que aparezca la violencia como una descarga, sino si trabajamos en algún momento una dramatización, y más que nada en contextos presenciales, pensando en la violencia física, algo que podemos tener presente para, en caso de que pueda surgir una descarga motriz, es trabajar con distancias, ¿sí? O buscar sustitutos lo más cuidadosos y lo más simbólico posibles de el momento en el cual algo de la violencia se despliega, ¿sí? Entonces, puede ser pisar fuerte el piso, el momento en el cual alguien agredió físicamente al otro, o, digamos, buscar esto, ¿no? Cuestiones simbólicas, podríamos decir. Después, bueno, están todas estas diferenciaciones que realizan en proceso primario y proceso secundario, resistencia a la dramatización, o sea, vamos a pensar y conceptualizar esto a cualquier tipo de actuación como cierta resistencia, ¿sí? Y la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Frente al show auxiliar o frente al grupo también, dependiendo del acting o la actuación de que se trate, ya puede ser también un indicador en relación a la posibilidad y el establecimiento de una otredad allí, porque en todo caso, si percibimos o conocemos que está la posibilidad del riesgo de actuación, esto va a ser también un criterio de qué tipo de dramatizaciones o cómo las vamos a llevar adelante, ¿sí? Y les iba a proponer también pensar otros modos del acting que quizás no sean tan manifiestos como el que plantea el texto, pero por lo menos algunos que he vivenciado en distintos momentos, que creo que, a ver, vamos a ver. A ver, y aprovecho para hacer una pregunta, porque yo ahora veo el PowerPoint nada más. ¿Están del otro lado ustedes? ¿Siguen estando por allí? Sí, sí, sí. Bárbaro, gracias. Muy bien. Entonces, por ejemplo, no respetar los límites del espacio dramático. Estamos hablando de actings, algunos para nada graves, podríamos decir, ¿no? Sino que quizás pueden ser, quizás si no se respetan los límites del espacio dramático, no vamos a detener la dramatización, ¿sí? Vamos a ir como ubicando. Usar objetos reales si la consigna es no utilizarlos. Esto vamos a dejarlo en claro, ¿no? Porque en determinados contextos vamos a usar objetos reales porque o bien facilitan, favorecen el despliegue de una dramatización, y esto no es que el uso de objetos sea un acting. Quitarse ropas en lugar de hacer como si me quitara una prenda. Esto puede ser con cualquier tipo de prenda, no tiene que ver con la desnudez del cuerpo particularmente, aunque podría también tener que ver con ello, ¿no? Pero si alguien entra al escenario con una campera y entonces la escena tiene que ver con, bueno, llegué a mi casa y me saqué la campera, bueno, vamos a proponer que haga como si, ¿sí? Entonces, y sí, a veces el quitarse ropas, como sucedió hace muchos años en una multiplicación dramática, que una persona se quedó, un miembro del grupo se sacó la remera, eso ya es otro tipo de acting, ¿no? Insultar, hacer uso del lenguaje obsceno, si no corresponde específicamente a la escena, en esto es también un cierto criterio, ¿no? Si la escena justamente incluye algún tipo de material verbal, bueno, justo cuando me dijo, bueno, si está eso incluido en una dramatización, a veces es necesario hasta que el show auxiliar o el show auxiliar haga uso de cierto lenguaje que quizás preferiría no hacerlo. Pero todo depende justamente de cada situación. Por ejemplo, esto de insultar, en conjunto con no respetar los límites del espacio dramático, en una oportunidad, en un contexto presencial, estábamos realizando multiplicaciones dramáticas, y una persona del grupo entra al espacio dramático, mira a donde está realmente
el lugar del público y comienza a proferir una serie de insultos. Entonces, ahí estábamos realmente ante una situación muy incómoda, en donde obviamente no quedaban claro una cosa, si se estaba jugando el como sí, o si realmente, ahí estábamos en una situación de acting, porque no es lo mismo si yo me pongo, por ejemplo, de espaldas al público, y le insulto a un público imaginario, ya hay por lo menos cierto, como decíamos aquí, cierta responsabilidad por los show auxiliares, en este caso sería por el público, ¿no? Cierto cuidado. Entonces, bueno, por eso no planteamos la cuestión de los insultos como algo moral, digo, ¿no? O como algo que tenga que ver con alguna cuestión de solemnidad. Por parte del público también puede ser, si dramatizamos una escena, risas insistentes, hacer comentarios, no prestar atención, interrumpir, arrojar objetos. Esto de arrojar objetos ha sucedido trabajando en contextos, en un contexto grupal institucional, que un joven que estaba parte del que estaba como parte del grupo le tiró una zapatilla a un chico que estaba dramatizando, ¿no? Son como todas situaciones que pueden ocurrir y que bueno, dan cuenta de algo que está ahí como, en todo caso, a ser instalado, ¿sí? Si les parece, lo que les propongo, si tienen dudas o preguntas, que las vayan anotando y las retomamos al finalizar esta primera parte de los textos de nivel 1, ¿sí? Voy hacia atrás porque tenía primero algunas notas del texto de Adam Blattner, elementos básicos, que puede ser un texto que aborde cuestiones que quizás ya son conocidas, pero en principio me pareció interesante porque lo aborda desde un lugar quizás no habitual, y a la vez es interesante, ¿no? Porque, bueno, en principio esto que yo les decía, ¿no? Habla que el término actuar, que me pareció interesante ponerlo en el contrapunto con dramatización y actuación. Un comentario interesante que hace Blattner, que dice, algunos periodistas llaman psicodramas a acontecimientos de intensa carga emocional. Esto lo vamos a escuchar, capaz que lo han escuchado, o en alguna película que alguien le dice, en general es en Estados Unidos, películas sajonas, o en donde dicen algo así como, bueno, no hagas tanto psicodrama, ¿no? Don't make, y ahí el psicodrama parece como esto, ¿no? Como no hagas tanto drama, no hagas tanta una cuestión trágica. Alude a eso que conceptualmente no tiene que ver con lo que nosotros llamamos psicodrama. Pero es interesante, lo menciona en el texto. Blattner dice, un poco también relacionado con este texto, con las preguntas del por qué y para qué dramatizar, ¿no? Y está bueno leer a estos autores. Blattner dice, lo primordial es que la dramatización permite una mayor autorreflexión. Dice que esto es lo que distingue al psicodrama de otro tipo de montajes de carácter estrictamente teatral. Aquí podemos como ubicar cierta especificidad del por qué, el para qué dramatizar. La autorreflexión podrá ser, para algunos, podrán ser otros objetivos. Después dice, nos referiremos a la dramatización relacionada con la resolución de problemas propia del psicodrama. Aquí yo pondría un asterisco, ¿no? En relación a la resolución de problemas, para que lo podamos pensar, ¿qué será resolver un problema en un contexto clínico o de intervención comunitaria? Bueno, ¿cómo pensar esa resolución o esa posible resolución? Me parece que yo aquí pondría un asterisco
y lo dejaría abierto para los comentarios. Y esto es interesante porque hace una referencia a la concepción grupal de Moreno, donde él realmente pensaba que todos los miembros de un grupo son por igual, agentes de alivio o ayuda para los demás, que rechazó los conceptos de paciente y médico, y rechazaba muchas de las digamos, categorías psicopatológicas de la psiquiatría y del psicoanálisis. En una oportunidad, Dalmiro Bustos me comentaba que Dalmiro se formó con Moreno, era amigo de los Moreno, que realmente se enfervorizaba mucho, que llegó a echar a una persona de su espacio de formación en Beacon, porque tenía como una cuestión como muy desde la clasificación y de ubicar los padecimientos en categorías diagnósticas. Bueno, esto es muy interesante, porque en principio podemos anudar esto con esto que veíamos antes, ¿no? La resolución de problemas. Bueno, ¿quién tiene que resolver en todo caso los problemas de quién? O por lo menos, me parece que en la concepción grupal, que en cierto modo Moreno la planteaba a su modo y con sus conceptos y con las herramientas que tenía a mano, puede ser interesante también para pensarlo actualmente con los conceptos de clínica ampliada, de rizoma, de transversalidad. Bueno, me parece que puede ser interesante para seguir pensando algunas de estas cuestiones. Yo aquí tomé un párrafo de la página 6, que esto para, en todo caso, repensarlo con ustedes, porque hace referencia que, bueno, muchas veces en psicodrama redramatizamos una escena, que es lo que nosotros solemos llamar volver a rodar la escena, ¿no? Desplegamos una escena psicodramática hasta cierto momento, hacemos un stop, o congelamos o detenemos, y proponemos volver a rodar, que lo llama Blattner redramatizar. Entonces plantea que uno de los recursos del psicodrama es volver a dramatizar, esta vez con dobles o sustitutos. Esto equivale a la voz en off o sobre la imagen en una película. Yo aquí le salí un asterisco para no confundir la técnica del doble, como lo llama aquí, dobles, con la técnica de los doblajes. Doblajes hemos realizado en muchas escenas, en contextos presenciales y en contextos virtuales. No es lo mismo, esto vamos a abordarlo en nuestro libro. Yo escribí un artículo sobre esta diferenciación para tratar de despejar esa cuestión, pero bueno, lo traía acá para justamente, aquí es donde aparece esta cuestión poco clara a nivel conceptual, pero bueno, es un detalle también. Blattner dice también que el protagonista aclara la dirección que desea seguir. Lo ideal es que protagonista y director tomen en conjunto tales decisiones. Yo acá les voy a preguntar qué piensan sobre esto cuando dejemos de compartir pantalla. Bueno, hasta ahí algunas notas de los textos de nivel 1 que quería compartir con ustedes. Entonces, abrimos a preguntas, a comentarios, a lo que quieran compartir.
Nos tomamos unos 10 minutos como para ver si hay preguntas, dudas en relación a esos textos, para después pasar a... Yo noté algo acá. Dale. Eh, bueno, esto de, por ejemplo, hacer una dramatización en un espacio escolar con adolescentes, yo pensaba, ¿no? Qué difícil de esto que el público no se rían, comentarios entre ellos. Bueno, ¿cómo manejar esa situación? Porque lo pensaba, digamos, bueno, en el aula con chicos de 11, 12 años, que están todo el tiempo o tirando objetos o riéndose. ¿Cómo aclarar esas cuestiones y bueno, qué hacer ante esas situaciones? Como, bueno, eso. eh, Porque por ahí pasa esto que ocurre en muchas escenas, y sí, bueno, está la intención de dramatizar alguna de esas escenas, cómo transmitirlas a ellos que están del lado del público y que tienen que comportarse de cierta manera cuando, bueno, es complejo en esa edad. Sí, 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 desde ya. Escuchamos preguntas, ¿les parece? Como hacemos como una especie de poner sobre la mesa si hay más preguntas, y volvemos sobre eso que vos traes, Carolina, también, ¿sí? Bien. ¿Alguien más tiene Yo algún me quedé comentario? pensando en Sí. eso que decías, lo de la resolución de problemas, ¿no? Ujú. Sí, yo me quedé pensando, bueno, en la línea, el límite ese entre actuar y dramatizar, lo pensaba en mi territorio, ¿no? Adentro de las clases de teatro, expresamente, digo, donde estamos trabajando sobre una ficción, sobre la teatralidad y demás. Muchas veces sucede que, como ese límite se empieza a desdibujar, y aparece algo más del acto real, y que yo recién trataba como para mí, como decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Como que yo siento que se rompe el pacto cuando pasa eso, como que hay algo que deja de estar en relación con el otro, ¿no? Y con eso que se está creando con otro, para pasar a ser tipo, bueno, mi mambo, y acá estoy yo, y tipo topadora, arraso con todo. Y bueno, como que a veces se puede volver a encauzar eso, y que la escena continúe, o capaz con como algún sostenimiento de afuera, o con alguna acción que devuelve el compañero, y otras veces no. Y para mí esos son momentos súper delicados, porque digo, bueno, ¿cómo yo vuelvo a poner en contexto el trabajo cuando el otro perdió el registro del juego compartido, ¿no? Y bueno, a veces me queda a mí como esa sensación de, se me descarriló uno, y Claro, y claro. se desdibujó el juego, ¿no? Como algo que se rompe el pacto ese que uno hace para poder jugar con otro. Es que me hiciste acordar algo que plantea Winnicott en Realidad y Juego, cuando él trabaja toda la cuestión del juego y el espacio transicional y el valor del juego y del jugar, que él, una de las cosas que dice es cuando el juego se vuelve, se sexualiza, se terminó el juego, ¿no? Si el juego produce algún tipo de excitación y eso se pone de manifiesto en lo real, que vendría a ser una actuación, en cierto modo, si lo queremos asociar o que podría pensarse del lado de la actuación, de la descarga motriz, incluso podríamos decir, Sí, ¿no? sí. Bueno, claro, ahí la escena del juego terminó, y que va a tener como correlato o algún tipo de malestar, o algún tipo de afectividad, o de acontecer, que va a ser o raro, o con cortes, o con algún tipo de cortes, me refiero a cortes en flujos y cortes, me refiero, ¿no? Acá algo Sí. del flujo se interrumpe, algo que se bloquea. Bueno, entonces, me parece que principalmente va por los dos grandes territorios, que interrumpen o son disruptivos, que son la violencia y la sexualidad como desborde, o como exceso, o como
cuestión obscena, por decirlo de algún modo, ¿no? Que lo obsceno remite a lo que debe quedar por fuera de la escena, en realidad, ¿no? Sí. Entonces, sí, es muy delicado. Por eso yo también les decía, bueno, esta ejemplificación de posibles situaciones de acting no son todas lo mismo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, tomando la pregunta de Carolina, o esto que yo les comentaba, no es lo mismo que un chico tire una tiza a que tire un piedrazo. Digo, ¿no? Eso me parece muy obvio, pero no es lo mismo. O una pantufla, como fue el caso de los que yo les comentaba, en un contexto de comunidad terapéutica, los chicos convivían allí. Entonces, bueno, depende del grado de, quizás, de no cuidado o de desafío. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque Sí. relacionándolo con el texto y lo que dice Sol, me quedé pensando que esta confusión del rol simbólico con el real, ¿no tendrá que ver también con el ejercicio de ir haciendo esto siempre para que uno acceda a eso simbólico? Porque en realidad, pensando lo que dice Sol, los adolescentes, ellos siempre van al acto, en general el adolescente es así, ¿no? Entonces es como que a lo mejor esa capacidad de autorreflexión o reflexión que se requiere para no confundirlos, pienso yo, a los roles, al simbólico con el real, es como que no se puede dar. No sé, pensé a lo mejor que si uno hace mucho este ejercicio y ellos lo aprenden a nivel grupal, no pasaría esto de que se rían o disminuiría, no sé. Algo de esto que vos decís aparece incluso en el texto Dramatización y Actuación. En principio, ellos en el texto plantean que una sesión y la otra pasa un año de trabajo de dramatizaciones y de consignas y de juegos dramáticos que permiten un cierto tipo de autorreflexión en este paciente, ¿no? En donde hay algo del enojo que está por salir, se contiene, hay algo que es contenido, y hay algo de verbalización y que se juega por otro lado, algo de esa agresividad o posible despliegue de agresividad. Sí, y a la vez me acordaba también de algo que comenta Koronovich Saidón, comentan sobre Bernardo Koronovich y Osvaldo Saidón, en un libro que se llama de Clínica Institucional, donde ellos, por ejemplo, en un trabajo institucional, plantean, por ejemplo, que el tiempo de caldeamiento antes de pasar a una escena fueron como 6 meses de trabajo, ¿no? O sea, entonces, en ese tiempo se trabaja, ellos no cuentan específicamente cómo fue todo ese tiempo detalladamente, pero podemos pensar que antes de instaurar un trabajo en donde delimitemos en psicodrama un espacio dramático, podemos ir trabajando a partir de esto que decía Patricia, con diversas consignas, con dosis de exposición más, quizás en donde los niveles de exposición sean más grupales, donde vayan experimentando qué pasa cuando lo dramático se pone en juego y en todo caso, bueno, que de todos modos nada garantiza que no vayan a suceder algunas cuestiones en ningún contexto, no solamente en contextos de adolescentes, no son únicamente los adolescentes los que pueden realizar algún tipo de acting. Es verdad que puede haber mayor tendencia a, pero a la vez, bueno, un poco lo que plantea Moreno, el concepto de catarsis de integración, ¿no? Podría ser incluso tomado algo de eso y desplazado hacia algo que permita justamente algún trabajo con lo que necesita ser exteriorizado, externalizado y después anudado a la puesta en palabras, ¿no? Como siempre decimos, no se trata de lo dramático versus lo verbal en ningún contexto, sino
se trata en todo caso de una articulación de lo trabajado dramáticamente y pudiendo ser puesto después en palabras, qué pasó, qué te pasó, con qué te hizo, pensaste en alguien, te surgió algún recuerdo de algo que esto que te hizo tener ganas de, o que casi le, ¿no? Entonces, y lo dramático en sentido amplio también nos permite muchas veces, ¿vieron que nosotros a veces planteamos soliloquios del público en una escena? Bueno, el pensar lo dramático en sentido amplio nos puede permitir esto, como directores, directoras, si vemos que, por ejemplo, hay muchas risas, hay muchos comentarios, la gente cuchichea, la gente se habla entre sí, ¿no? A ver, bueno, a ver, congelemos, ¿no? Y preguntar, bueno, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Qué pasa? A ver acá. Bueno, como recursos que pueden permitir, en lugar a veces de la sanción o de la norma, porque es impuesta y es una imposición, o que puede ser como una imposición arbitraria, creo que, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿No? A veces desde el público, esas pausas permiten como reorientar y reconectar en muchos contextos. Y en algunos no, y en algunos hay que hay que posponer la dramatización propiamente dicha hasta el momento en que estén las condiciones de posibilidad, como diría Ana María Fernández, ¿sí? Bueno, ¿les parece? Yo en relación a los textos de nivel 2, traje para hacer un recorrido por el texto de Mónica Zuretti. El texto de Blattner es un texto muy extenso que en principio prefiero retomarlo desde esta configuración, si hay alguna duda o pregunta, o que pueda ser retomado en otras instancias, pero sí para pensar algunas de las cuestiones en relación a los conceptos de rol, ¿sí? Que es uno de los conceptos centrales también del desarrollo psicodramático de Moreno. ¿Alguna otra pregunta está aquí en relación a los textos que trabajamos hasta el momento? A mí me quedó esto la de la resolución de problemas, pero no sé si querés seguir con los textos de segundo nivel. No, está bien, vamos a ir ahí un instante. En relación a esto, digamos, me parece que es interesante ver, hay uno de los textos que yo les mencioné en un momento y que me parece que no se los compartí, el punteo del cuándo y por qué dramatizar, ¿no? De los tipos de escenas, no. Bien. Porque la resolución de conflictos o la resolución de problemas, bueno, es un problema, podríamos decirlo, ¿no? Parafraseando un poco la cuestión. Porque yo por lo menos, es importante decir, bueno, ¿qué es resolver un problema en ciertos contextos, ¿no? Incluso vieron en el corto de Pixar, hay un detalle como cuando la que coordina el grupo empieza a proponer que mira a cámara, vieron que hay un momento que, después véanlo, ¿no? Que mira la cámara como, bueno, dando cuenta de que ella sabe, ¿no? Tiene un rol como muy, muy directivo, y miren lo que voy a hacer. Después, claramente la resolución de la escena le marca que no, pero digo, me parece que en ese punto poder pensar el rol de la coordinación, cómo pensamos el rol de la dirección y coordinación de un grupo, sea que se trabaje con psicodrama o no, pero estrictamente en relación al psicodrama, esto que yo les comentaba, del cuándo y por qué dramatizar, es un libro que realiza una taxonomía, una clasificación de escenas, en donde da cuenta de para qué podemos implementar diversos tipos de dramatizaciones. Entonces,
plantea, por ejemplo, las categorías que a nosotros más nos sirven o nos interesan, es la dramatización explorativa, la dramatización demostrativa. Esto no hace falta que anoten, pues se los voy a pasar después. Yo había hecho hace muchos años un resumen de estas clasificaciones que ya se los voy a pasar. Y ahora ese libro es muy interesante. Son Pavlovsky, Martínez Buquet y no sé si es Frideleschi o Fidel Mocio. En donde, por ejemplo, están... Esperen, ¿eh? Acá lo estoy viendo. Sí, el librito es este. Psicodrama, cuándo y por qué dramatizar. Carlos Martínez Buquet, el autor de La metáfora del teatro, ¿recuerdan? Fidel Mocio y Tato Pavlovsky. Les decía, dramatización explorativa o exploratoria, dramatización demostrativa, dramatización elaborativa. Estas serían como las tres categorías más importantes en principio, para mí por lo menos, donde ahí podemos pensar, bueno, la finalidad del para qué implementar una dramatización. Bueno, la cuestión de la resolución de problemas yo creo que no lo vamos a poder resolver. Digamos, en principio creo que es interesante para en todo caso que nos motorice en relación al para qué dramatizar, ¿no? Porque una dramatización exploratoria puede devenir, una dramatización elaborativa es la que incluye justamente algún tipo de elaboración afectiva a partir de intervenciones de la coordinación, de la dirección, del grupo, y que produzca algún tipo de modificación a la problemática que se presenta, ¿no? Que en todo caso uno podría decir, bueno, no sé si lo que Blattner menciona como resolución de problemas, Tato Pavlovsky y Hernán Kesselman lo llamarían modificación de la visión monocular narcisista de la novela familiar o la novela edípica de cada participante o del protagonista, ¿no? Entonces, no sé si resuelve, pero modifica. Bueno, puede ser una línea, y quizás, bueno, es un territorio abierto, en principio, no sé si te sirvió de algo, Rosana, todo este recorrido, pero bueno, me parece que, por ejemplo, en otro contexto, volviendo a una escena que hemos compartido la gran mayoría, bueno, Sol, no estuviste en el último encuentro virtual, pero la escena, ¿puedo traer algo de tu escena, Rosana, del viernes? Era una escena en la cual la protagonista fue Rosana, y tenía que ver con una situación clínica. Quizás, por ejemplo, en relación a no la resolución, pero sí la apertura, y quizás en otro contexto, y quizás no en no sé, habría que ver, yo después me quedé como resonando con la escena, podría ser abrir a doblajes, ¿no? Que el doblaje es otras voces a partir de la resonancia del público con la escena, ¿no? Podrían haber sido, bueno, otras intervenciones de la terapeuta. Que no sería qué es lo que tendría que decir, sino otras intervenciones, ¿cómo resuenan ustedes? ¿No? Entonces, podría ser que, o en este contexto, surgen las voces, ¿no? Entonces, pueden ser pensamientos, pueden ser intervenciones, toda una serie de cosas. Entonces ahí no se resuelve el problema, pero se abre. Se explora y se cuenta con otras voces, por ejemplo. ¿No? Tomando algo que de un acontecer compartido, ¿sí?